Como jefe de bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa Departamental, lamentamos una vez más hacer una denuncia ante la ciudadanía cruceña y boliviana y a la opinión pública en general de la renuencia abusiva por parte de Luis Arce y el gobierno del Movimiento al Socialismo respecto al cumplimiento de la orden judicial de traslado que ha sido notificada el día de ayer al gobernador Luis Fernando Camacho dentro de uno de los procesos que le siguen asambleístas del Movimiento al Socialismo de esta asamblea cruceña. Se ha llegado a tal punto de situación crítica que los voceros del Movimiento al Socialismo y del gobierno de Luis Arce han manifestado públicamente que van a incumplir y sin ningún tipo de temor a sanción alguna con esta orden judicial que dispuso el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho al suelo cruceño. En base a argumentos sin sentido, refieren que el gobernador Luis Fernando Camacho sería un reo peligroso y que su presencia en Santa Cruz generaría convulsión social. Efectivamente, el gobernador Luis Fernando Camacho supone un peligro, pero no supone un peligro ni para Santa Cruz ni para Bolivia. Supone un peligro para los intentos dictatoriales de Luis Arce y del gobierno del Movimiento al Socialismo, que saben que Luis Fernando Camacho lideró la lucha ciudadana de los 21 días del año 2019 y que estando en libertad o pisando suelo cruceño puede reavivar el sentimiento de respeto y de lucha por la libertad y la democracia que son constantemente estropeadas por los abusos dictatoriales de Luis Arce. Luis Fernando Camacho también supone un peligro porque representa la única opción seria y contundente de resistencia frente a esto que ya constituye en los hechos una dictadura, porque no podemos hablar de un Estado de Derecho y menos de democracia cuando agentes del Estado, como son el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno y otros voceros del Movimiento al Socialismo, manifiestan públicamente su desacato a una orden judicial dictada por tribunal competente. Por supuesto que esto no solamente significa una acción más dentro de este esquema sistemático de persecución política en contra de los adversarios políticos del Movimiento al Socialismo y particularmente en contra de Luis Fernando Camacho. Hay intereses políticos detrás de la renuencia a que Luis Fernando Camacho pise suelo cruceño. Recordemos que fueron asambleístas del Movimiento al Socialismo quienes presentaron la denuncia en virtud de la cual el gobernador se encuentra detenido preventivamente en Chonchocoro. Ha sido precisamente el gobierno del Movimiento al Socialismo y de Luis Arce quien acusó a Luis Fernando Camacho por los hechos suscitados en el mes de octubre y noviembre del año 2019 y finalmente, cerrando el círculo de persecución y complicidad recíproca, en enero de este año, el gobierno del Movimiento al Socialismo da la estocada final al arrebatar el cargo de gobernador titular a Luis Fernando Camacho, utilizando para ello una justicia servil al Movimiento al Socialismo, con magistrados del Tribunal Constitucional que desconocieron el voto del pueblo cruceño, que eligió como gobernador a quien ellos llaman un reo peligroso. Desde luego que el MAS no va a permitir, se niega a cumplir esta resolución judicial porque sabe que en el momento en que Luis Fernando Camacho pise suelo cruceño va a reasumir sus funciones como gobernador titular. La sentencia constitucional que ha sido vilmente usada para usurpar el cargo de gobernador titular a Luis Fernando Camacho establece como imposibilidad para ejercer el cargo el hecho de que él esté en un lugar diferente al departamento de Santa Cruz, que es donde ejerce la jurisdicción, a decir del Tribunal Constitucional, como gobernador del departamento. El gobierno del Movimiento al Socialismo continúa violando la ley, continúa vulnerando los derechos del gobernador Luis Fernando Camacho en su condición de procesado y a favor de quien pesa la presunción de inocencia, pero principalmente continúa menospreciando las expectativas ciudadanas del pueblo cruceño que el 11 del pasado mes esperó al gobernador titular para ser como corresponde conforme a procedimiento juzgado en el territorio y ante un juez natural como lo es el departamento de Santa Cruz.
Queremos hacer esta denuncia pública e indicar de que la defensa del gobernador está haciendo de absolutamente uso de todos los mecanismos judiciales puestos a su disposición a los efectos de poder salvaguardar los derechos del gobernador Luis Fernando Camacho y dejar constancia, porque quienes hoy están utilizando el poder para violar los derechos de Luis Fernando Camacho van a ser quienes asuman el día de mañana la responsabilidad por la vulneración a los derechos humanos. Recordemos que la Constitución establece la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra los derechos humanos, las vulneraciones y atentados a los derechos humanos. Este gobierno del movimiento al socialismo no escarmienta, está en un conflicto internacional por la responsabilidad judicial que se ha generado a raíz de la vulneración de los derechos de los sujetos procesados en el denominado caso terrorismo. Seguro que el día de mañana, cuando gocemos de una justicia independiente e imparcial y cuando el gobierno dictatorial de Luis Arce ya no esté en el poder, las personas que, como hoy pasa con el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, sufren violaciones a sus derechos, van a demandar al Estado boliviano, pero lamentablemente va a ser la ciudadanía quien tenga que indemnizar por estas violaciones que tienen un nombre y apellido claramente identificado. El gobierno de Luis Arce Catacora y sus secuaces que operan a través del órgano judicial y que están pretendiendo impedir una vez más el traslado del gobernador a suelo cruceño.